que bueno, pues una definición de triángulo es que tenía tres lados, tenía tres ángulos, o sea que tiene seis elementos. Y que bueno, pues lo que quedó pendiente para esta clase es la clasificación. Y esta clasificación, pues tenemos dos maneras de clasificar a los triángulos. Una de ellas es por la medida de sus lados, que esta es la más conocida, la que comparando los lados entre sí, si dos lados son iguales entre sí, o si los tres lados son iguales entre sí, o si todos los lados son diferentes, bueno, pues los distintos triángulos que tenemos tienen una clasificación especial, tienen un nombre especial. Pero también existe una clasificación no tan usada que es por la medida de sus ángulos, o sea, qué tipo de ángulos tenemos en dichos triángulos. Así que empecemos con la más fácil, que es por la medida de sus lados. Y bueno, pues aquí lo que voy a representar en el triángulo que está a la izquierda, en este triángulo de la izquierda, pues es que voy a decir que este par de lados mide lo mismo, que por ejemplo digamos, pues aquí tenemos cuatro unidades, acá tenemos cuatro unidades, o que tengamos otra cantidad, no tiene que ser cuatro, que tengamos dos por acá, entonces dos de estos lados son iguales. Y bueno, aquí lo que se ve evidente en este triángulo es que este lado es más grande que los otros dos. Bueno, pero para no poner un número, lo que se suele hacer en estos triángulos, o bueno, en general para indicar que dos medidas son iguales, es poner marquitas. Por ejemplo, que yo le ponga a este lado un par de marquitas y a este lado también que le pongamos este par de marquitas. Y bueno, pues aunque no tengamos las medidas, este par de marquitas en ambos lados del triángulo indican que los dos lados miden lo mismo. Así que incluso para indicar que el otro lado no mide lo mismo, podemos ponerle, por ejemplo, una sola marquita. Y lo que tengo aquí es un triángulo donde dos de los lados miden lo mismo y el último no, y tiene un nombre especial que ustedes vieron desde la primaria. Así que, ¿cómo se llama este triángulo? Platíquenme en el chat. Bien, bueno, pues el triángulo efectivamente es un triángulo. Me dicen por acá en el chat. Isósceles, muy bien, Ana. Bien, entonces es un triángulo isósceles. Por acá, que ya se me fue el isósceles, así se escribe. Y bueno, pues lo que vamos a especificar de este triángulo isósceles, lo voy a poner aquí abajo con unos paréntesis, es que así como nos enseñaron en la primaria, tiene dos lados iguales, o más bien que significa que miden lo mismo, y el tercer lado es desigual. Pero bueno, pues vamos a obviar eso. Vamos a decir, bueno, pues si estamos indicando que dos lados son iguales, entonces el tercero no debe serlo. Porque si los tres lados fueran iguales, eso tiene otro nombre que ahorita vamos a recordar. Bien, dos lados iguales, pero ahora más importante que indicar que el tercer lado es desigual, es indicar algo que normalmente no nos platicaron en la primaria, que un triángulo isósceles no solamente tiene dos lados iguales, sino que también tiene dos ángulos iguales. Dos lados iguales y dos ángulos iguales. A ver, vamos a remarcar eso por acá. Si este triángulo tiene este par de lados iguales, no solamente este par de lados son iguales, sino también el ángulo que se forma de este lado es, tiene la misma medida que el que se forma de este lado. Y lo mismo que hicimos por acá, así como le pusimos marquitas por acá para indicar que estos dos lados eran iguales, aquí también puedo poner, por ejemplo, una rayita a este ángulo y una rayita también por acá. Y pues bueno, incluso puedo marcar este ángulo con tres marquitas para indicar que es diferente a estos dos, ¿no? Bien, bueno, pues eso es lo que ocurre con los triángulos isósceles. No solamente debemos decir que tiene dos lados iguales, sino que también tiene dos ángulos iguales y esto va a ser importante más adelante cuando estemos ya propiamente en el estudio de la trigonometría, o sea, el estudio de los triángulos es la trigonometría. Bien.
Pero bueno, entonces ya platicamos mucho de este triángulo isósceles y tenemos, por ejemplo, por acá, a ver, me voy a saltar este y vámonos a el de la derecha, donde, bueno, pues voy a indicar que en este triángulo, para que quede claro que todos los lados miden lo mismo, entonces voy a ponerle, por ejemplo, aquí una marquita, otra marquita, esas tres marquitas, o más bien teniendo una marquita en cada uno de estos lados, significa que aunque no sepa cuánto mide cada lado, los tres lados miden lo mismo. Y en un triángulo donde los tres lados miden lo mismo, bueno, pues tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama este triángulo? Y el nombre que recibe es... Muy bien, equilátero. Perfecto, entonces, bueno, pues como ven esto no tuvieron problema en contestarlo, lo saben desde la primaria, pero vamos a ponerle aquí las indicaciones así como se las puse al triángulo isósceles. Entonces, si este es un triángulo equilátero, entonces pongamos por acá qué características tiene. Bueno, en la primaria nos habían dicho que un triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Pero pues igual que platicamos de los ángulos en el triángulo isósceles, hablemos también de los ángulos en el triángulo equilátero. No solamente tiene tres lados iguales, sino que también tiene tres ángulos iguales. Un momentito. Tres ángulos iguales. Ok, así que vamos a ampliar este cuadro de texto y listo. ¿Qué significa? Bueno, pues que si yo marco aquí con este color verde este ángulo y le ponemos, por ejemplo, dos rayitas, este ángulo mide exactamente lo mismo que este y también mide lo mismo que el de acá. De hecho, bueno, pues más adelante en esta misma clase vamos a mencionar que ángulos que miden lo mismo se llaman congruentes o también lados que miden lo mismo se llaman congruentes. Bien, y bueno, pues para indicar también esto de otra manera, si recuerdan, a los ángulos se les podía asignar una letra griega, por ejemplo, que yo le ponga aquí la letra griega alfa. Y bueno, pues como todos miden lo mismo, entonces a todos los ángulos les puedo poner la letra griega alfa. Pero bueno, también había un teorema que platicamos desde la clase pasada sobre la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Ese teorema me serviría para, bueno, si sabemos que los tres ángulos de un triángulo equilátero son iguales, bueno, pues sabríamos cuánto vale ese ángulo alfa. ¿Cuánto vale? A ver, platícanme en el chat. ¿Cuál sería el valor de este ángulo alfa? 60 grados, muy bien. Entonces, bueno, pues es evidente que son 60 grados. Incluso podríamos hacer el cálculo por acá. ¿Por qué son 60 grados? Bueno, porque sabemos que si la suma de los ángulos internos de este triángulo o en cualquier triángulo, no solamente en los equiláteros, también en este, en cualquier triángulo la suma de los ángulos internos da 180 grados, bueno, podríamos decir lo siguiente, alfa más otra vez alfa es igual a 180 grados, que significa que 3 veces alfa es igual a 180 grados y este 3 que está multiplicando puede pasar dividiendo. Entonces 180 entre 3, pues de ahí sale que efectivamente son 60 grados lo que tenemos por acá. Bien. Ok, así que pues esa es la explicación, aunque ustedes pues no necesitan hacer esta ecuación para saber que valía 60 grados, o sea, simplemente se intuye que vale 60 grados y ya. Bien, eso es en cualquier triángulo equilátero. Y por último, el triángulo de en medio tiene también un nombre especial, pero vamos a indicar primero qué características tiene. Tenemos que este lado, si le pongo una marquita, no mide lo mismo que este, así que le voy a poner dos marquitas y tampoco mide lo mismo que este, o sea que todos los lados miden distinto. ¿Qué podemos decir? Bueno, más bien, ¿cómo se llama este triángulo? Por acá en un cuadro de texto también y vamos a hablar tanto de los lados como de los ángulos. Escaleno, muy bien. Así que tenemos por acá lo que dijo Sebastián, que es escaleno.
Y bueno, pues hablando de los lados y los ángulos, decimos que un triángulo escaleno tiene tres lados diferentes. Pero bueno, también hablemos de los ángulos. No solamente los tres lados miden distinto, sino que también los tres ángulos tienen que ser diferentes. Porque si fueran iguales dos de ellos, entonces sería isósceles, o si fueran iguales los tres, sería equilátero. Entonces, bueno, pues es una implicación que normalmente no nos platicaron en la primaria. En la primaria solamente nos hablaban de las medidas de los lados. Entonces, en este dibujo, para indicar que todos los ángulos son diferentes, pues podemos ponerle, por ejemplo, aquí este arco de circunferencia y ponerle una marquita, este arco de circunferencia y ponerle dos marquitas para este ángulo. Y aquí podríamos poner este arco y ponerle tres marquitas, o bien les platico de otra manera de poner, de distinguir a los ángulos. En algunos libros podrás encontrar que se le pone no un arco, sino dos o hasta tres arcos de circunferencia ahí para indicar, eh, para denotar de manera especial a uno de los ángulos, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente vamos a utilizar ya sea las rayitas o estos arcos dobles o arcos triples para indicar ángulos. Bien, ok, así que esa es la clasificación de los triángulos por la medida de sus lados. Y ahora hablemos de la clasificación por la medida de sus ángulos. Así que vamos a ver por acá a qué se refiere esto. Bueno, tenemos por ejemplo por acá en estos triángulos, el primero de ellos, que es el más fácil, que tiene en uno de sus ángulos un ángulo que mide, ¿cuánto dijimos la clase pasada? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto mide este ángulo? Muy bien, 90 grados. Entonces le ponemos aquí que esta marquita es de, significa que ahí hay 90 grados. También esto tiene una palabra especial, significa que este par de lados son perpendiculares entre sí. Pero bueno, eso lo platicaremos con más detalle en la unidad 2. Lo importante es que este ángulo mide 90 grados, que los ángulos de 90 grados tenían un nombre especial. Un ángulo de 90 grados era un ángulo recto y que por lo tanto este triángulo, pues que es de los más recordados, lo vieron desde la secundaria, tiene un nombre especial, así que un triángulo que tiene un ángulo recto se llama triángulo. Y me están comentando en el chat, déjenlo checo, rectángulo, muy bien. Entonces, triángulo, rectángulo. ¿Y en qué consiste un triángulo rectángulo? Bueno, pues hablando que estamos clasificando a estos triángulos ya no por la medida de sus lados, como fueron los de arriba, sino por la medida de sus ángulos. Si tiene un ángulo de 90, entonces es triángulo rectángulo. O bueno, pues más propiamente dicho, se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto, un ángulo recto. Bien. Los otros dos ángulos, aquí podríamos pensar que tienen que medir lo mismo, pero no, no es cierto. En este caso podría ser que el triángulo fuera isósceles y que los ángulos acá midieran lo mismo, pero no. Por ejemplo, si tú recuerdas las escuadras de tu juego de geometría, las dos escuadras son triángulos rectángulos, ¿verdad? Pero pues una de ellas pues sí tiene dos lados que miden lo mismo y la otra no. La otra es una escuadra que además de ser triángulo rectángulo es un triángulo escaleno, ¿verdad? Bien. Así que, pero de todos modos, bueno, ahorita lo importante es que el ángulo que debe tener es de 90 grados para poder ser denominado como triángulo rectángulo. Y bueno, pues cuando estemos más adelante en el estudio básico de la trigonometría, bueno, en la secundaria vieron ustedes algo de esto, pues se utiliza para resolver o para encontrar alguno de los seis elementos de este triángulo rectángulo, se utiliza ya sea teorema de Pitágoras o razones trigonométricas básicas como lo son seno, coseno y tangente.
Así que eso probablemente ya lo vieron desde secundaria. Y si no, pues no se preocupen, también es parte de este temario y lo vamos a ver en las próximas sesiones aquí con detalle. Bien, pero pues también existe la trigonometría aplicada a los triángulos que no son rectángulos, como el que está aquí en medio o el que está aquí a la derecha. Bueno, vamos a distinguirlos uno del otro. El triángulo que está en medio, que parecería un triángulo equilátero, bueno, lo de menos es si es un triángulo equilátero o no. Lo importante es qué tipo de ángulos tiene. Y pues puedo observar que todos estos ángulos son del tipo, bueno, la clase pasada vimos tipos de ángulos y en este caso todos los ángulos que vemos ahí son agudos. Bien. Y bueno, no tiene que ser un triángulo equilátero. Por ejemplo, si yo pongo por acá un triángulo como este, donde pues más o menos quede así, y que yo me dé cuenta que todos estos ángulos son ángulos menores de 90 grados y mayores a cero, o sea, ángulos agudos. Bueno, pues entonces estos triángulos tienen un nombre especial. ¿Cómo se llaman los triángulos donde tenemos todos los ángulos agudos? O sea, los tres ángulos del triángulo son agudos. Vamos a ponerle aquí el nombre. Y el nombre es triángulo. Si todos sus ángulos son agudos, se llama acutángulo. Y bueno, entonces pongamos aquí entre paréntesis que un triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. Los tres ángulos tienen que ser forzosamente agudos. Nada de que uno de ellos es recto y los demás agudos, como el de la izquierda, porque se llama rectángulo, o que alguno de sus ángulos fuera obtuso. Entonces ya no. Los tres ángulos deben ser agudos. Listo. Y pues ahora si vamos al triángulo de la derecha, lo que podemos notar aquí es que claramente este ángulo es un ángulo agudo. El que tenemos por acá también es un ángulo agudo, pero este ángulo a lo mejor te podría parecer que es de 90 grados. Incluso comento que si por alguna razón tuviera esta misma marquita, aunque estuviera mal trazado, o sea que tuviéramos aquí este cuadrito de alguna manera, así que digamos, pues ahí hay un cuadrito, entonces bueno, ese cuadrito, aunque esté mal dibujado el triángulo, le vamos a hacer más caso a la simbología y vamos a decir, bueno, pues a mí me están indicando que hay 90 grados y sería un triángulo rectángulo. Pero no, si el dibujo está bien hecho, entonces vamos a tratar de deducir si ese ángulo mide 90 grados o mide menos de 90 o más de 90. Si tienes la duda, entonces vamos a sacar una escuadra para, o bueno, en general cualquier cosa que tenga un ángulo de 90 grados. Entonces yo pongo, por ejemplo, por aquí mi escuadra. Bueno, pues en la escuadra lo que puedo hacer es girar la escuadra para que uno de los lados de la escuadra coincida con uno de los lados que forman al vértice donde sospecho que puede haber 90 grados o más o menos. Y entonces nota, aquí se ve poniendo la escuadra alineada con este lado, que el ángulo que se forma en el vértice superior de este triángulo no es un ángulo ni menor de 90 grados ni de 90 grados, es un ángulo mayor a 90 grados. Vamos a cerrar la escuadra. Y pues entonces, si noto que en este triángulo uno de sus ángulos es obtuso, entonces ya no es ni triángulo rectángulo ni triángulo acutángulo, sino que más bien tenemos un nuevo tipo de triángulo. Los triángulos donde hay un solo ángulo obtuso es triángulo, y me están comentando en el chat, triángulo obtusángulo. Muy bien, triángulo obtusángulo. Pero a diferencia de lo que platicamos de los triángulos acutángulos, bueno, los triángulos obtusángulos no tienen los tres ángulos obtusos, ¿verdad? O sea, solamente pueden tener un ángulo obtuso. ¿Por qué? Bueno, pues por el teorema que recordamos desde la clase pasada.
Como la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que dar 180 exactamente, si dos de estos ángulos, simplemente con que dos de estos ángulos fueran obtusos, bueno, pues como miden más de 90 grados, entonces sumando los dos ángulos obtusos ya se pasaría de los 180 grados, ¿verdad? Así que eso quiere decir que no puedes tener más que un solo ángulo obtuso. Bien, ok, listo entonces. Esta es la clasificación por la medida de sus ángulos. Y bueno, pues vamos a aclarar algo más sobre esta clasificación. Decíamos hace ratito, la trigonometría básica va a ser aplicada en triángulos rectángulos, o sea, lo que va a ser teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, que si viste algo de eso, recordarás que se necesitan el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, etcétera, ¿no? Esos nombres, por cierto, de catetos e hipotenusa, son exclusivos de este tipo de triángulos rectángulos, no se pueden utilizar para estos otros triángulos, ¿no? Aquí no, ninguno de los lados es la hipotenusa ni tampoco catetos, ¿no? Pero, pues, dentro de los temas que vamos a estudiar en esta misma unidad, pues vamos a necesitar resolver alguno de los elementos de este tipo de triángulos, o sea, los triángulos que no son rectángulos. Así que tanto los triángulos acutángulos como los triángulos obtusángulos reciben un nombre genérico especial que voy a colocar aquí arriba. Los dos tipos de triángulos genéricamente podríamos decir que son triángulos no rectángulos, pero el nombre especial que reciben, dejen pongo este cuadrito de texto allá arriba, acá, es triángulos oblicuángulos. Entonces dijimos que, ¿qué significa que sean triángulos oblicuángulos? Bueno, significa que son triángulos no rectángulos. O sea, genéricamente a ambos, tanto a los acutángulos como a los obtusángulos, se les conoce como oblicuángulos, que equivale a decir que no son triángulos rectángulos. Así que tenemos entonces, por un lado, los triángulos rectángulos, los triángulos oblicuángulos, y dentro de los triángulos oblicuángulos están, por un lado, los acutángulos y por otro lado, los obtusángulos, como si fuera un cuadro sinóptico. Bien, ok. Así que esa es la clasificación por la medida de sus ángulos. Y bueno, pues después vamos a trabajar un poco más con este tipo de triángulos, tanto los rectángulos como los acutángulos, en la parte de trigonometría de esta unidad. Bien, ok, bueno, avancemos un poco más. Y bueno, el siguiente subtema de esta unidad, ya terminamos con la parte 1.1. En esta parte, que es la 1.2, tenemos el tema de congruencia. Y bueno, hace ratito les adelanté un poco de congruencia. Congruencia se refiere a cuando dos segmentos, o por ejemplo hablábamos de los lados del triángulo, cuando dos lados de un triángulo miden lo mismo, entonces se dice que son congruentes, o no solamente los lados, que es lo mismo que decir los segmentos que forman al triángulo, sino también si dos ángulos miden lo mismo, también se dice que son congruentes. En general, cuando hablemos de congruencia en matemáticas, nos vamos a referir a que dos segmentos o dos ángulos, o bien, más adelante lo veremos, dos triángulos, tienen las mismas medidas. Pongo entonces mismas medidas. Y si tienen las mismas medidas, entonces, bueno, pues vamos a analizar estos ejemplos. Aquí le pongo ejemplo. Empezando con la congruencia de segmentos. Hablemos de la congruencia entre dos segmentos. Yo veo que aquí hay un segmento AB. Y bueno, pues hablábamos en la clase pasada que los segmentos son fragmentos de líneas rectas, donde las líneas rectas no tienen principio ni fin, pero que los segmentos sí tienen extremos, donde los extremos son, en este caso, este par de puntos que están denominados A y B.
Y bueno, algo que no comenté la clase pasada, pero que de una vez lo vamos a platicar, es que cuando nosotros queremos denotar a este segmento AB, o sea, necesitamos una manera especial de nombrar a este segmento AB, bueno, pues esa manera especial de nombrarlo es poniendo las letras en cualquier orden. Pongo aquí, por ejemplo, la letra A y la letra B juntas y le pongo una línea encima. Esta línea significa que nos estamos refiriendo al segmento cuyos extremos son este par de puntos A y B. Bien. Y bueno, en este caso lo que estamos viendo es que el segmento tiene aquí un número 3, entonces puedo decir que este segmento AB es igual a 3, o sea, su medida es 3. Y la pregunta es, ¿3 qué? ¿3 pesos? ¿3 grados? ¿3 centímetros? Bueno, pues en realidad si es la medida de un segmento, tiene que ser una medida una medida lineal, o sea, una medida como los centímetros, o como los metros, como en otros sistemas la pulgada o la yarda o los kilómetros o el año luz, bueno, todas las medidas de longitud, ¿no? Pero bueno, como en este caso no nos indican qué es exactamente, entonces se le suele poner a esto UL. ¿Qué significa UL? Significa unidades lineales. Lineales. Y bueno, lo vamos a estar utilizando de vez en cuando. Unidades lineales, entonces se refiere a eso, a unidades que se miden de manera lineal, o sea, en una sola dimensión. Porque, por ejemplo, cuando medimos en dos dimensiones, como lo son las áreas, pues las áreas no se miden en metros o en centímetros, se miden, por ejemplo, en metros cuadrados, en pulgadas cuadradas, en kilómetros cuadrados, en millas cuadradas. Bueno, entonces ya es una unidad cuadrada. Bien, y lo mismo para los volúmenes. Los volúmenes se miden en unidades cúbicas, ¿no? Entonces, bueno, pues en unidades lineales es para una sola dimensión y esto lo que indica es que mide 3 y no sabemos qué, entonces le ponemos unidades lineales. Pero notemos que este otro segmento, el segmento CD, que está por acá, y que lo puedo denotar igual que este segmento AB con una línea encima, este segmento CD también mide 3 unidades lineales. Entonces, como la congruencia se refiere precisamente a esto, que dos segmentos tengan las mismas medidas, entonces se puede establecer que como estos dos segmentos miden lo mismo, bueno, pues establezco este enunciado. Este enunciado me indica, el segmento AB es congruente. Aquí pongamos este simbolito. Este símbolo, que para que se vea un poco más claro, lo voy a poner aquí, lo voy a duplicar aquí, es el símbolo de igual con la virulilla que usas en la ñ, así. Y este símbolo en matemáticas significa es congruente o simplemente congruente, sabiendo que congruente significa que tienen las mismas medidas. El segmento AB es congruente con el segmento CD simplemente porque tienen las mismas medidas. ¿En qué pueden cambiar entre sí? Bueno, pues por ejemplo en la posición, o sea, este segmento está más a la izquierda, este está más a la derecha, o incluso en la dirección, o sea, este tiene una cierta dirección y este tiene otra dirección, entonces no importa, lo importante es que midan lo mismo para decir que son congruentes. Bien, ok. Ahora bien, no solamente podemos hablar de la congruencia entre dos segmentos, sino también de la congruencia de ángulos. Y pues lo mismo, si dos segmentos son congruentes porque miden lo mismo, entonces dos ángulos son congruentes porque miden lo mismo. Así que tenemos, por ejemplo, aquí lo voy a poner también ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en esta figura dos ángulos que, como dijimos la clase pasada, hay varias maneras de denotar a los ángulos. Por ejemplo, si yo me refiero al ángulo que está a la izquierda, o sea, en el esquema de la izquierda, bueno, pues tenemos por ahí a la letra griega beta, ¿no?
Pero pues también tenemos la letra del vértice donde está. En este caso está en ese ángulo está medido en el vértice B. Y una manera de denotar al ángulo, aparte de que se podía utilizar alguna letra griega, también podemos utilizar el símbolo de ángulo y la letra del vértice donde queremos medir ese ángulo. Pero les recuerdo, y también lo vimos en la clase pasada, que había una anotación más donde teníamos que ser más específicos para referirnos a este ángulo y se refería a usar las letras que aparecen no solamente en el vértice, sino también en los segmentos que forman al ángulo. De tal manera que si yo quiero referirme a este ángulo usando estas tres letras, pues hay dos maneras de hacerlo. Podemos ir, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B formando un segmento y después desde el punto B hacia el punto C formando el otro segmento y el ángulo entonces se formaría aquí en este vértice B. Entonces ese es el orden que puedo seguir para decir que este ángulo es el ángulo ABC. Aquí lo voy a poner. Símbolo de ángulo ABC. O bien podría haber ido en dirección contraria, o sea, podríamos haber ido C, luego B y luego A, y de todos modos estaría midiendo este ángulo, ¿no? Así que eso lo platiqué en la clase pasada y estas tres notaciones ya las deben reconocer. Bien, lo importante aquí es la letra que está en medio. Si la letra que está en medio es la B, entonces se está formando el ángulo en ese vértice B. Bueno, pero entonces, hablando de congruencia, podemos notar que este ángulo que, bueno, aquí está indicado con la letra griega beta, mide 49.5 grados y que en este ejemplo es el ángulo que acá del lado derecho está marcado con la letra griega gamma, pues mide exactamente lo mismo, mide también 49.5 grados. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, pues que el ángulo beta es congruente con el ángulo gamma. Así que lo ponemos así. Y esta es una manera de denotar la congruencia entre los dos ángulos. Pero ahora, si nos vamos con esta notación, entonces podemos decir por acá, el ángulo en el vértice B es congruente con el ángulo en el vértice K. Aquí está marcada la letra K. Pero la que les cuesta más trabajo es esta notación con tres letras. Entonces pongo por acá, el ángulo ABC es congruente con el ángulo. A ver, ¿en qué orden pondrían las letras aquí? A ver, platíquenme en el chat. ¿Cómo denoto a este ángulo? Con las tres letras. Y hay dos opciones. Entonces me están indicando por acá. Me dice Sebastián, JKL. Muy bien, puede ser en este orden o, y también me lo comenta él, o LKJ, ¿verdad? Bueno, eso lo platicamos la clase pasada. Bueno, voy a escoger uno de los dos, el primero que me diste, que fue JKL. Lo importante entonces es que la letra de en medio me indica en qué vértice estamos midiendo ese ángulo. Muy bien, entonces pues esta es la congruencia de ángulos. Cuando dos ángulos miden lo mismo, aunque los segmentos que forman a estos ángulos estén en posiciones o en direcciones distintas, bueno, con que midan lo mismo estos dos ángulos, ya se puede decir que son congruentes. Y también, como le hicimos hace rato, se podrían poner marquitas. Por ejemplo, que yo le ponga aquí una marquita a este ángulo y también a este. Ah, pues eso gráficamente, aunque no tuviera yo el número, como pasó hace rato, ya indicaría que los ángulos miden lo mismo. Bien, ok. Dicho eso, entonces vamos a avanzar a que si ya vimos que hay congruencia de segmentos si miden lo mismo y también hay congruencia de ángulos si miden lo mismo, bueno, pues un triángulo, que es una figura formada por tres ángulos y por tres lados, pues también podemos tener triángulos que son congruentes entre sí. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación. Congruencia de triángulos. Bien. Y lo que tenemos aquí en este ejemplo
Pues es esta afirmación para empezar. Esta es la notación para referirnos a este triángulo ABC. Y bueno, a diferencia de los ángulos, recuerda que el orden en el que pongas estas letras para denotar a un triángulo, ese no es importante. O sea que el triángulo ABC es lo mismo que si dijeras el triángulo BCA o el triángulo BAC. O sea, en el orden que tú quieras poner las letras, no importa. Bien. Y bueno, lo que me está indicando esta afirmación es que el triángulo ABC es congruente, aquí está el símbolo de congruente, con el triángulo RST, que es el de la derecha. Bien, y sí, aparentemente son congruentes, pero bueno, si me están afirmando que se cumple este enunciado, bueno, pues vamos a leer el enunciado que viene abajo. En los triángulos congruentes, cada lado, o sea, cada uno de los lados de los triángulos y cada ángulo, o sea, cada uno de los ángulos de un triángulo, tiene un correspondiente, por ejemplo, de este ángulo, podemos decir que tenemos un correspondiente en el otro triángulo, también llamado homólogo, con la misma medida en el otro triángulo. En la figura anterior, los elementos homólogos o correspondientes son, bueno, pues vamos a identificarlos. Quitemos todas estas marcas para decir. Si yo tomo, por ejemplo, uno de los lados, empecemos con los lados que suele ser lo más sencillo. Si tomo este lado AB y le pongo, por ejemplo, dos marquitas, su correspondiente u homólogo en el otro lado, pues se supone que si los triángulos son congruentes, pues también su homólogo debe ser congruente. Así que voy a escribir eso aquí abajo. En este triángulo, el lado AB, que le puedo poner esta línea encima para indicar que pues es un segmento finalmente, el segmento AB, que es uno de los lados de este triángulo, es congruente. Tiene a su correspondiente en cuál de estos lados será su congruente. Y me comentan por acá el lado SR. Muy bien, lo podemos poner en ese orden, SR, o a mí me gusta ponerlo en orden alfabético, pero es lo mismo. No importa en qué orden pongan los, eh, los extremos del segmento, no por el momento. Bien, ok, entonces gráficamente le voy a poner aquí también este par de rayitas para que se vea tanto en la gráfica como en este enunciado, ¿no? Bien, eso es en cuanto a este par de lados. Si yo ahora tomo este lado AC, entonces ese lado también debe tener un correspondiente u homólogo de la misma medida, o sea, un congruente en el otro triángulo. ¿Cuál es su congruente? Muy bien, el lado RT. Entonces lo pongo por acá. Este es su congruente. Y bueno, el último lado, pues tiene que ser congruente con el último lado de que nos falta por acá. O sea, el lado BC es congruente con el lado ST. Escribamos eso. BC es congruente con el lado ST. Bien, eso es en cuanto a los lados. Pero no solamente los lados, como dice por acá, cada lado y también cada ángulo. Bueno, marquemos ahora con otro color a los ángulos. Si yo marco, por ejemplo, este ángulo en el vértice A, lo podemos poner con dos rayitas, por ejemplo. Entonces, este ángulo en el vértice A lo podemos denotar así, ángulo A es congruente con cuál de los ángulos en el otro triángulo. Bueno, gráficamente sería congruente con este vértice, más bien el ángulo en este vértice, el ángulo en el vértice R. Bien, muy bien, R, muy bien. Y luego, si tomamos, por ejemplo, este otro ángulo,
pues tiene también un correspondiente u homólogo de la misma medida en el otro triángulo, que ¿quién será? ¿El ángulo en qué vértice? Bien, el vértice T. Y por último, el que sobra, que es el ángulo en el vértice B, es congruente con el ángulo, vamos a ponerle tres rayitas, es congruente con el ángulo en el vértice S, así que lo ponemos por acá. Listo. Bien, o sea, ahí ya tenemos los 6 elementos. Tenemos los lados, cada lado tiene su correspondiente u homólogo de la misma medida en el otro triángulo, y también los ángulos, cada ángulo tiene su correspondiente u homólogo de la misma medida en el otro triángulo. Pero eso es, como les dije hace ratito, por la afirmación que tenemos por acá. Si desde el inicio me están afirmando que este par de triángulos son congruentes, es porque cada lado tiene su correspondiente de la misma medida en el otro triángulo, y también cada ángulo. Pero ahora, antes de avanzar al siguiente tema, la pregunta sería al revés. ¿Qué tal si yo tengo un par de triángulos y quiero saber si efectivamente son congruentes o no? O sea que ya no me están afirmando esto. Más bien la pregunta sería, ¿este par de triángulos será congruente? Y entonces podemos decir, bueno, pues voy a analizar cada uno de estos 6 enunciados para ver si son congruentes o no. Y con que falle uno de ellos, entonces ya no son congruentes. Pero en realidad no. No tengo que hacer el análisis de estos 6 enunciados para afirmar que dos triángulos son congruentes, sino con que haga el análisis de algunos de estos 6 enunciados, podríamos ya en su momento determinar que los triángulos son congruentes. Así que bueno, dejen quito estas marcas y pues la pregunta es, ¿cuáles de estos 6 enunciados debo tomar para afirmar que los triángulos son congruentes? Bueno, pues no hay una respuesta única. Normalmente se toman tres. Por ejemplo, que yo diga, pues este par de lados y no sé, y este par de ángulos deben ser congruentes. Entonces, si estos tres enunciados se cumplen, entonces los dos triángulos son congruentes entre sí. Bien. O que digamos, bueno, pues con que yo marque que los tres lados tienen su respectivo congruente, ya no tengo que analizar ninguno de los ángulos. Bueno, así que hay más de una respuesta. A esas respuestas para indicar cuántos de estos 6 enunciados se deben analizar, se les conoce con el nombre de postulados o criterios de congruencia, y que vamos a ver a continuación. Así que avancemos por acá y tenemos el primero de estos postulados de congruencia de triángulos. Les repito, ahora la pregunta es al revés. A mí me dan un par de triángulos, así sospechosamente puedo decir que se ven muy parecidos, pero la pregunta es si de verdad serán congruentes o no. Así que una manera de identificar si son congruentes o no es analizar solamente tres de los elementos. ¿Cuáles tres? Bueno, en este primer postulado se indica que uno de los criterios o postulados de congruencia es analizar un ángulo, otro ángulo, por eso están las letras A, y el lado que esté en medio. O sea que estas letras A, L y A se refieren a que el postulado recibe el nombre de ángulo, lado, ángulo. Vamos a escribirlo por acá. Ángulo, lado, ángulo. Amplío el cuadro de texto. Ahí está. Entonces, bueno, pues estas son las iniciales para este postulado. ¿Y a qué se refiere? A que si yo quiero establecer que este par de triángulos son congruentes, pues vamos a hacer el análisis de tres de los elementos, o sea, estos tres elementos. Por ejemplo, que si yo tomo el ángulo en el vértice A, y vamos a escribirlo por acá. Si yo puedo establecer que el ángulo en el vértice A es congruente
con uno de los ángulos en el otro triángulo. Bueno, aquí lo natural sería decir, pues yo afirmo que el ángulo en el vértice A es congruente con el ángulo en el vértice R. Me faltó aquí el simbolito de congruencia. Bueno, vamos a ponerle una coma. Luego, puedo a lo mejor afirmar que este ángulo y este son congruentes. Vamos a escribirlo. Si el ángulo en el vértice C es congruente con el ángulo en el vértice T. Bueno, ya llevamos analizados dos de los 6 elementos. Pero para afirmar que los dos triángulos son congruentes, este postulado me obliga a analizar no cualquiera de los lados, sino el lado que esté en medio de esos dos ángulos. Así que vamos a analizar eso. Y si el lado, en este caso es el lado AC, así que le pongo AC, le pongo una línea encima. Bueno, les comento de una vez, en algunos libros, sobre todo en libros viejitos donde no se usaba la computadora, a veces no le ponían estas líneas porque tipográficamente eso era complicado. Entonces, si le pones así nada más AC, también es correcto, o le puedes poner AC con su línea encima. Si el lado AC es congruente con el lado RT, ya sea que le pongas la línea de segmento encima o no, bueno, pues entonces vamos a ponerle dos marquitas así. Entonces, pues ya se puede afirmar que como se cumple el postulado ángulo, lado, ángulo, estamos analizando este ángulo congruente con este lado congruente con este y el ángulo que sigue congruente con este, entonces con esto es suficiente para afirmar que el par de triángulos que tenemos aquí son congruentes y vamos a escribirlo con lenguaje matemático. Entonces el triángulo ABC es congruente con este otro triángulo que sería el triángulo RST. Bien, ok, así que bueno, me espero un momento por si quieren copiar o preguntar. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos postulados. O sea, no forzosamente tenemos que analizar dos ángulos y un lado. Hay otros dos postulados para establecer que dos triángulos son congruentes. Bien. Y el segundo postulado, vamos a ponerlo por acá, es el postulado ahora al revés. Si el primero fue ángulo, lado, ángulo, ahora estas letras LAL se refieren a lado, es me lo voy a poner con mayúscula, lado, luego ángulo, otra vez lado. Entonces por eso se llama LAL. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues a lo mismo que dijimos del postulado anterior. Puedo analizar ahora no dos ángulos, sino dos lados, pero forzosamente debo analizar también el ángulo que esté en medio, no cualquier ángulo, sino forzosamente el que esté en medio de esos dos lados. Bien, así que como ejemplo, si queremos establecer que este par de triángulos son congruentes, bueno, con las letras que aparecen en este dibujo, podríamos escribir lo siguiente. Si tomo uno de los lados, a ver, escojan un lado. ¿Cuál lado quiere de este primer triángulo? Si tomo uno de los lados, por ejemplo, el lado AB, ok. Si tomo el lado AB y establezco que este lado AB es congruente con este otro lado que sería el lado RS, coma. Ahora establezcamos que otro de los lados tiene un congruente, por ejemplo el lado BC. Si establezco que el lado BC tiene un congruente en el otro triángulo, aquí me faltó el símbolo de segmento,
Y el congruente sería este otro lado, el lado ST. Y por último, bueno, ahora si quiero usar este postulado, repito, necesito el ángulo que se forma en medio de estos dos lados que acabamos de analizar. Entonces estoy obligado a establecer la congruencia entre este par de lados, de ángulos, perdón, este ángulo y este. Escribamos eso. Y además, el ángulo B es congruente con el ángulo que está en el vértice S, lo mismo que en el postulado anterior. Con estas tres afirmaciones nada más, entonces se puede establecer que los dos triángulos son congruentes, o sea, el triángulo ABC es congruente con el triángulo RST. Bien, así que este es el postulado lado, ángulo, lado. Y no forzosamente tienen que ser estos dos lados, puede ser cualquier par de lados, pero el que sí es obligatorio es el ángulo que esté en medio de esos dos lados. Ya más adelante, si tú estableciste con estos tres enunciados que los triángulos son congruentes, entonces después de eso ya puedes hacer otras afirmaciones, como decir, entonces eso significa que este ángulo tiene que tener un congruente que debería ser este, ¿no? Y también que este ángulo tiene un congruente que debería ser este, y que este lado tiene un congruente, pero eso es una afirmación posterior a, a la que pusiste por acá. Entonces, eso no es necesario analizarlo previamente, sino solamente estos tres enunciados me bastan para decir que los dos triángulos son congruentes. Y el último postulado es el más sencillo de los tres, porque, bueno, pues ese postulado se llama LLL, que significa lado, lado, lado. Y que a diferencia de los otros dos, no involucra a ninguno de los ángulos y simplemente me dice que para afirmar que dos triángulos son congruentes, con que yo analice la congruencia de los tres lados, pues ya, eso basta. O sea que no tengo que analizar ningún ángulo. Vamos a establecerlo aquí en este ejemplo. Si tomo uno de los ángulos, el ángulo en el vértice A, y establezco que es congruente. No dije el ángulo, pero es lado, lado, lado. Ay, perdón, se me fueron las cabras ahí, perdón. Tomo no uno de los ángulos, sino uno de los lados. Si tomo este lado, si tomo el lado AB y establezco que es congruente con este lado SR o RS, bien, coma. Ahora establezco la congruencia de otro de los lados, por ejemplo este. El lado BC es congruente con ST. Y también establezco la congruencia entre este lado y el que queda del otro triángulo. Y el lado AC es congruente con el lado RT. Con estos tres enunciados ya basta, ya no tengo que analizar ninguno de los ángulos. Entonces, los triángulos, nada más con estas tres afirmaciones, forzosamente son triángulos congruentes. Así que escribo entonces el triángulo ABC y el triángulo RST. Aquí pongo en medio el símbolo de congruencia. Ya, con los tres lados es suficiente. Y podría uno pensar, bueno, pues si analizo los tres lados y pues ya con eso basta. ¿Por qué no podríamos analizar los tres ángulos como se indica por acá?
Y no podría haber un postulado que en vez de decir lado, 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 analizara yo los puros ángulos y ya con eso estableciéramos la congruencia entre los dos triángulos. No. Así que por eso está esta nota, porque aunque parece intuitivo, no es un postulado de congruencia ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué no es un postulado de congruencia? Vamos a poner aquí en este espacio la explicación. Bien, para ello, pues voy a trazar por aquí un triángulo, como yo quiera. Así puede ser, por ejemplo. Vamos a juntar todo. Y pues para trazar un triángulo que sea congruente con este, pues le voy a pedir al programa que me lo duplique. Ahí está. Y lo voy a poner más adelante. Son exactamente iguales. La única diferencia entre estos dos triángulos es que es la posición. O sea, uno está más a la izquierda, otro está más a la derecha, pero las medidas obviamente son las mismas. Incluso si yo, por ejemplo, hago esto de girar, déjenlo giro por acá. Lo pongo por acá. Si giro el triángulo, pues siguen teniendo las mismas medidas, siguen siendo triángulos congruentes. O incluso si, por ejemplo, a mí se me ocurre reflejarlo así, de tal manera que quede exactamente reflejado, también se dice que tienen las mismas medidas, ¿no? Bien, pero dejémoslo como estaba originalmente así. Bien, porque ahora voy a establecer por qué analizar los ángulos no indica que los triángulos son forzosamente congruentes. Bien, para eso voy a hacer que este triángulo se vuelva más pequeño. Así. Bien. Si se vuelve más pequeño, evidentemente no son congruentes. Los lados simplemente no miden lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que volverse más pequeño no cambia los ángulos. Eso significa que si yo tengo por acá, vamos a ponerle letras a este triángulo. Si tengo este ángulo en el vértice A, este en el vértice B y en el vértice C, y aquí está el vértice R, aquí está S y aquí está T. Entonces, cuando yo comparo los ángulos, vamos a poner esto junto así. Bueno, pues nota que si yo coloco esta figura para que se encime con esta, nota que el ángulo en el vértice R, que es el vértice de la izquierda, mide exactamente lo mismo que en el vértice A, ¿verdad que sí? Lo mismo entonces para el ángulo que está arriba, o sea, en el triángulo ABC es el ángulo en el vértice B y en el triángulo pequeño es el ángulo en el vértice S y que si lo coloco aquí, nota que miden lo mismo. Y también en el vértice T. El ángulo en ese vértice T mide exactamente lo mismo que el ángulo en el vértice C. O sea que en ambos triángulos podríamos hacer el análisis de los tres ángulos y pues ese análisis me indicaría que solamente que los ángulos tienen congruencia en los ángulos, pero no en los lados. O sea que podríamos establecer, no voy a escribir los enunciados como acá, nada más podría decir, este ángulo tiene un congruente aquí. Este ángulo tiene su correspondiente acá, pero no, y son congruentes, perdón. Y también este ángulo tiene su correspondiente por acá y también son congruentes, pero los triángulos no son congruentes. Eso sí lo voy a escribir. El triángulo ABC no es congruente. Uso el símbolo de congruencia atravesado. Como por ejemplo cuando dices que dos cantidades son diferentes, usas el igual atravesado. Ah, bueno, cuando atraviesas un símbolo en matemáticas significa lo contrario. O sea, esto significa no es igual o también significa es diferente a y esto significa no es congruente con el triángulo RST. Entonces decimos que esto es un contraejemplo para justificar que el teorema o postulado ángulo, ángulo, ángulo no es un postulado de congruencia. Así que aquí le pongo contraejemplo. Contraejemplo. Bien, listo. ¿Alguna duda hasta aquí con estos postulados? Más adelante vamos a ver algunos ejercicios donde se usen estos postulados. Es más, tenemos aquí este,
inmediatamente un ejemplo donde, bueno, en este ejemplo que tenemos en pantalla y que viene a continuación en su apunte, pues más que mencionar los postulados, eso lo dejaremos más adelante. Lo que queremos ahorita es identificar cuáles triángulos son congruentes entre sí. Bien, así que leamos este enunciado. En la figura, el lado AC, y bueno, aquí noten lo que comenté hace rato, si tiene una línea encima o no la tiene, acá y acá, no importa, entonces de todos modos se refiere a un segmento. Bien, así que dejémoslo como está. En la figura, el lado AC es congruente con el lado AB. A ver, vamos a identificarlos. El lado AC es este, el lado AB es este. Ah, bueno, incluso vamos a ponerles por aquí rayitas. Este es el lado AC, este es el lado AB. Y pues estas rayitas indican que aunque no sé cuánto miden estos lados, miden lo mismo entre sí. Y sigamos leyendo. El lado BC está dividido en cuatro partes iguales. Este es el lado BC. Y si noto, bueno, pues en este lado BC hay cuatro puntos por acá que voy a remarcar con color rojo. Este punto, no, no son cuatro, son tres puntos más bien. Y tres puntos son suficientes para dividir esto en cuatro partes. Pero además me están indicando aquí que son cuatro partes iguales. O sea que si yo le pongo, por ejemplo, aquí, vamos a quitar estos puntitos, si le pongo aquí una rayita, aquí también le debo poner otra rayita y otra rayita. Bueno, pues la idea con esto es que nos están preguntando aquí, ¿cuáles de los triángulos que se pueden formar aquí son congruentes? O sea, hay varios triángulos que se forman aquí. Puedo hablar de el triángulo más grande, así, este triángulo que es el triángulo ABC. O por ejemplo, aquí vemos triángulos pequeños, el triángulo ACF, o bien incluso hay triángulos por acá como el triángulo ABF formado por tres triángulos pequeños. Bueno, pues hay varios triángulos ahí y la pregunta es ¿cuáles triángulos son congruentes? Pero antes de que me digan cuáles triángulos son congruentes, pues podríamos hacer una pregunta para entender mejor esto, una pregunta previa que voy a agregar por acá. Y la pregunta es, ¿cuántos triángulos hay? Triángulos. Así que cuenten cuántos triángulos hay ahí. Ahí ya puse algunos ejemplos. Y me dicen 8, 8, no, no son 8. A ver, cuéntenle bien. Me dice Ana, 10. Ok. Pero bueno, si me dicen 8, si me dicen 9, si me dicen 10, como que necesitamos una manera de probarlo categóricamente, ¿no? O sea, y para probarlo categóricamente y que nadie tenga dudas después de esa comprobación, pues voy a hacer un análisis ordenado. Bien, les platicaba aquí que pues algunos de los triángulos que tenemos son triángulos pequeños, o sea, los más pequeños, pues vamos a llamarle también triángulos sencillos y pues son los básicos que aparecen por aquí. Entonces, para notar cuántos triángulos hay aquí, vamos a comenzar precisamente con los triángulos pequeños. Entonces, bueno, vamos a decir por acá que ¿cuántos triángulos pequeños hay? O sea, los que están formados. Triángulos, le pongo aquí, triángulos formados por un pequeño. ¿Qué me diría? ¿Cuántos de estos triángulos hay? Bueno, aquí lo vemos. Tenemos, vamos a sombrearlos. Tenemos, por ejemplo, este, que es uno de ellos. Este otro lo voy a sombrear distinto. Este otro, así.
por último este de acá. Entonces son 4. Vamos a poner ese numerito. Vamos a quitar todo esto porque si no nos hacemos bolas. Bien, son 4 triángulos formados por un pequeño. Pero también hay dos, como no es cierto, hay triángulos formados por dos pequeños. Por ejemplo, este. O por ejemplo, este de acá. Entonces, ¿cuántos son? Aquí lo escribo en lo que ustedes lo cuentan. Triángulos formados por dos pequeños. Bien, y entonces en el chat me contestan que 3. Muy bien, entonces lo ponemos por acá. Efectivamente son 3 y los voy a remarcar. Son este triángulo, este otro triángulo, déjenme cambiar el color. Aquí este otro triángulo y por acá otro más, ¿no? Entonces son 3 nada más, ¿no? Bueno, no vayan a salir con cosas raras o como que, yo tomo este triángulo y agarro este otro pedacito y con los dos triángulos hago uno nuevo. No, eso ya son otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, así que son dos, o más bien 3 triángulos formados por dos pequeños. Si ahora cuentas triángulos formados por 3 pequeños, ¿cuántos serán? Y bueno, ya me contestaron en el chat que son 2. Muy bien, entonces le ponemos aquí 2. Y los voy a remarcar. Entonces, uno de ellos es este triángulo ACE, o en el orden que quieras poner las letras, y el otro es el triángulo AFB. Bien, ok, listo. Y por último, ¿cuántos triángulos hay? Si ya dijimos que hay 4 formados por un pequeño, 3 por dos pequeños, 2 por tres pequeños, entonces me falta mencionar cuántos triángulos están formados por 4 pequeños. Y sí, efectivamente la respuesta es 1. Muy bien, entonces vamos a ponerlo por acá. Y ya, pues de ahí va a salir el total. Así que sumando todos estos números, el total es 10. Entonces, bueno, así se prueba contundentemente que son 10. Bueno, una vez que ya contestamos esto, pues ahora repetimos la pregunta original. ¿Cuáles de esos triángulos, de estos 10 triángulos, son congruentes entre sí? Así que, bueno, pues vamos a tratar de contestar. Para eso vamos a empezar con los fáciles, por ejemplo, con los que están formados por un triángulo pequeño. Tomo uno de ellos, por ejemplo, el triángulo ACF. Ese triángulo ACF tiene un congruente por ahí con otro de los 9 triángulos que quedan. ¿Cuál será el congruente? A ver, platíquenme en el chat. ¿Cuál será el congruente a ese triángulo? Y me dicen que es el triángulo AEB. A ver, lo voy a marcar. AEB. Sí, es correcto. Bueno, los dos triángulos son congruentes. Lo que puedo decir es que, pues así nada más intuitivamente, lo único que está pasando es que están siendo reflejados uno con respecto al otro. Podríamos incluso mencionar qué postulado justifica que son congruentes. Ahorita se los comento, ¿no? Pero por lo pronto voy a escribir. Ahorita en este ejercicio la idea no es todavía hablar de los postulados, pero sí lo voy a mencionar aunque no lo apuntemos. El triángulo ACF efectivamente es congruente con el triángulo ABE. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como se ve por acá, este triángulo ACF tiene un lado que corresponde a este otro lado del triángulo ABE. O sea que este par de lados son congruentes entre sí. También tiene este lado, que como
lo tenemos por acá, tiene una marquita, aquí también tiene una marquita. Pero hay algo importante, el triángulo mayor, o sea, el triángulo ABC, pues es un triángulo isósceles. Y una de las características que mencionamos hace rato de los triángulos isósceles es que no solamente tiene dos lados iguales, sino que también tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo, aunque no sepamos cuánto miden, pues tienen que medir lo mismo entre sí. Eso significa que el postulado que se utilizaría para justificar este enunciado sería el postulado lado, ángulo, lado, y aquí también está apareciendo lado, ángulo, lado, o sea, bueno, pues ese sería el postulado. Pero como pues cada enunciado que pongamos aquí va a tener su propio postulado, a veces se pueden incluso usar más de un postulado, pues mejor ahorita en este ejercicio no mencionemos todavía los postulados. Los postulados mejor los vamos a mencionar en el ejercicio que va a venir después. Aquí sí se pregunta qué postulado o postulados determinan que los triángulos son congruentes. Entonces regresemos a este ejercicio y nada más así a puro ojo o intuitivamente contestemos cuáles otros triángulos son congruentes entre sí. Bueno, ya mencionamos estos dos, o sea, este triángulo con este son congruentes. Y son dos de los triángulos formados por un triángulo pequeño, ¿no? Pero pues los otros dos triángulos formados por un triángulo pequeño, que serían este de acá y este de acá, también son congruentes entre sí, ¿verdad? Entonces vamos a apuntar eso. El triángulo ADF es congruente con el triángulo ADE. Y de hecho, pues el postulado podría ser el mismo, lado, ángulo, lado. Pero bueno, ahorita no hablemos de postulados. Ahora, de los triángulos formados por dos pequeños, por ahí hay dos que son congruentes. ¿Quién con quién? Dos de los tres triángulos formados por dos pequeños son congruentes entre sí. ¿Quién con quién? Platíquenmelo en el chat. Les voy a ir remarcando aquí quiénes eran los formados por dos pequeños. Uno de ellos era este, otro era este y otro era este. Así que dos de esos tres son congruentes entre sí. ¿Cuál y cuál? Y ya me contestaron en el chat. ACD con ADB. Es correcto. Así que vamos a quitar estas marcas porque si no se satura mucho el dibujo. Y vamos a escribir eso. El triángulo A, vamos a ponerle en orden alfabético, aunque no es indispensable, ACD es congruente con el triángulo ABD. Ok, así que eso está bien. Y ahí llevamos 6 de los 10 triángulos. Bien, pero ahora vamos a mencionar cuáles más son congruentes entre sí. Bien, ok. Así que ahora hablemos de los triángulos formados por tres pequeños. Así que por ahí los triángulos formados por tres pequeños, que son dos. Ah, bueno, la pregunta es, ¿esos dos triángulos serán congruentes entre sí o no? Podría ser que no fueran congruentes. ¿Y cuáles son esos triángulos formados por tres pequeños? Bueno, pues ya me están poniendo en el chat. ACE con AFB. Eso es correcto. A ver, los voy a remarcar. El triángulo ACE, ahí está remarcado. Aparentemente es congruente con el triángulo AFB. Eso está bien. Y sí, bueno, es un poco más difícil de verlo, pero y eso es porque están encimados uno con el otro, pero en realidad pues sí son congruentes, están reflejados el uno con respecto al otro, aunque estén un poco encimados, ¿no? Bien, y vamos a escribirlo quitando primero estas marcas.
Vamos por acá. El triángulo ACE es congruente con el triángulo AB, ABF. Ok. Y ya llevamos 8 de los 10 triángulos, pero pues me faltan por ahí dos. Ahora la pregunta es, ¿los dos que quedan son congruentes entre sí o no? ¿Cuáles son los que faltan? Y me pregunto si son congruentes entre sí o no. Bueno, faltaba uno de los triángulos formados por dos pequeños y también el triángulo formado por cuatro pequeños. Y esos no son congruentes. A ver, los voy a remarcar. Este sería el triángulo formado por dos pequeños que nos faltó, que no fue congruente con ninguno de los otros dos. Y también el triángulo formado por cuatro pequeños. Lo que puedo decir de ambos triángulos es que ambos triángulos son isósceles, pero no porque sean isósceles son congruentes entre sí. Entonces vamos a establecer eso. Pero, aquí lo escribo, déjenme abajo para que se siga viendo la figura. Pero el triángulo de en medio formado por dos pequeños, el triángulo AEF, no es congruente, así que pongo el símbolo de congruencia atravesado con el triángulo formado por cuatro pequeños, o sea, el triángulo más grande, que es el triángulo ABC. Y ya, ahí están los 10 triángulos y listo. Bueno, pues en este ejercicio no mencionamos postulados, más bien no los apuntamos. Eh, para cada uno de estos enunciados habría un postulado, más bien para cada uno de estos cuatro enunciados habría un postulado o incluso podría funcionar más de un postulado, pero ese análisis pues no queremos hacerlo aquí, sino hasta el ejercicio siguiente.